futuro siempre tiene dos caras. El futuro es, por un lado, la fascinación, la imaginación, las distintas aspiraciones, los sueños, pero en ocasiones también son problemas, incertidumbres, preocupaciones, especialmente en estos días en el que la crisis mundial forma parte de todas nuestras charlas, de todas nuestras conversaciones. En medio de una crisis siempre se predice un futuro que es mucho peor de lo que debería ser. De hecho, en la historia de la humanidad, el futuro siempre ha sido mejor que en el pasado, pero en estos días intentamos o tendemos a predecir un futuro mucho peor de lo que tenemos en la actualidad, por la situación actual en la que nos encontramos. Pero también, como algunos de los anteriores oradores han dicho, hemos sido siempre muy malos a la hora de predecir el futuro porque nunca tenemos en cuenta algunos hechos que son relativamente nuevos para nuestra especie, como es el crecimiento exponencial en alguno de los aspectos que son básicos para nuestras vidas, y simplemente pensamos de forma lineal, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, y de esa manera nunca podemos predecir el futuro que vamos a tener. Por eso pienso que en esta cuenta atrás hacia la singularidad sería bueno tener o tomarse unos minutos para realmente hacer unos pensamientos exponenciales y tener mente exponencial, y espero que en los próximos minutos tengamos una mejor impresión de lo que va a ser el futuro. La exponencialidad obviamente es un concepto matemático que todos conocemos, pero es bueno recordar que en nuestra vida, en algunos de los aspectos de la exponencialidad se están convirtiendo realmente importantes. Antes no lo eran, porque antes, cuando la gente vivía solo 20 años, 30 años, cuando la expectativa de vida era como 30 o 40 años y los hechos que se estaban produciendo en ese momento de la historia eran muy lineales, no tenías que tener este pensamiento exponencial. Pero ahora, en nuestra vida, en que todo tiene que ver con las tecnologías de la información, en que todo cambia y ya en 30 años, es increíble las cosas que van a ocurrir. Todo va a multiplicarse por 10.000, así que esto es algo que obviamente estamos comenzando a ser conscientes de ellos. Los jóvenes saben cómo vivir con crecimientos exponenciales, mientras que los más viejos no saben. Y el mejor ejemplo son los políticos, porque los políticos siguen pensando de manera lineal. 4 años una elección, 8 años es lo máximo en lo que ellos pueden pensar, pero en 8 años las cosas van a cambiar de 100 a 1000, así que o empiezas a pensar de forma exponencial o no les van a ir bien las cosas. Y esta es una de las razones por las que estamos en esta crisis. Y es que estamos, en lo que he dicho, en un momento de estrés destructivo. Estamos pensando de forma lineal, mientras que los problemas crecen de forma exponencial, de tal manera que nunca los vamos a alcanzar. Siempre pensamos, los problemas no son tan graves, pero sí que lo son, y les mostraré algunos de los problemas en el que existe un desajuste increíble entre nuestra forma de pensar y la manera de resolver estos problemas. Deberíamos pensar de forma mucho más exponencial, porque en la historia de la vida, obviamente, proyectando esta curva es muy difícil hacer una predicción con una tendencia como esta, y esta es una tendencia de la vida, cuando la creación de la vida 3,8 billones de años y a estos días es muy difícil hacer una proyección. Si ponemos la línea de esta manera en un esquema logarítmico, podemos pensar hacia dónde vamos. Hemos estado viviendo de forma exponencial desde el principio de la vida, desde que se creó la vida, pero las cosas al principio iban de forma muy lenta. Por eso, en nuestro cerebro, que es parte de la evolución, de forma genética tendemos a pensar linealmente, porque hasta ahora las cosas avanzaban de forma muy lenta. Cuando el planeta Tierra se creó hace miles de millones de años, no pasó durante muchísimo tiempo, y luego se creó la vida, y luego no pasó nada, 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 pasó
nada, pasa 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 nada. Así que este tipo de observación, de esta manera de crecer exponencial, está ahora en nuestra vida, porque recientemente, al principio o a finales del siglo pasado, empezamos a entrar en la era tecnológica y sabemos el monólogo que habla de los microprocesadores en un chip que se dobla en 8 meses. Bueno, pues esto es el último paradigma de los últimos 5, es decir, que los poderes de la computación ha ido creciendo desde los 1900, así que cada vez que un paradigma parece estar alcanzando su límite, la persona en ese momento, en esa situación, decía, vamos a proyectar el crecimiento así porque no va a haber más, entonces vino otro paradigma para sustituirlo. Así que observando esto, que es este rendimiento de los precios, vemos cómo estos paradigmas van uno detrás del otro y luego pasamos a la situación actual que nos lleva al 10 de la décima y algunos nos dicen, bueno, estamos alcanzando el límite en los microprocesadores y parece que sí, que estamos alcanzando el límite porque ahora mismo están insertando microprocesadores que ahora mismo están cerca de meterse donde la luz, porque saben que esto es de la longitud de onda de la luz, porque es ahí donde se meten y hay gente que dice que son los límites, pero ayer en las noticias vimos que un nuevo procesador de 300 GHz va a estar disponible enseguida, así que siguen poniendo más y más cosas en espacios en los que pensamos que ya no cabe nada más y luego nos aseguramos que en los próximos 10, 20 años nuevos paradigmas van a aparecer, nuevas leyes van a aparecer, pero bueno, tenemos que seguir pensando de forma exponencial. Y ahora estamos alcanzando el concepto de la singularidad, es decir, esta capacidad informática sigue creciendo y sigue creciendo a una tasa tan acelerada que va a tener un impacto tremendo porque en los próximos años, en los próximos 2 o 3 años vamos a tener una capacidad informática de un cerebro humano a un coste muy alto, pero enseguida el precio bajará, es decir, tener la capacidad de computación de un cerebro humano por $1000 es un logro increíble, pero tener la capacidad de 2 cerebros a un precio menor es... Los cálculos que estamos haciendo por $1000 vamos a tener esto multiplicado por 26, es decir, muchísima capacidad para computar las cosas, así que es mejor que pensemos de esta manera tan exponencial. Espero que estemos estamos poniendo nuestra mente en esta capacidad de computación tan rápida. Vamos a ver cambios fundamentales que van a afectar toda nuestra vida, esta singularidad. Obviamente va a tener un impacto muy importante, muy controvertido, con muchísimas críticos, pero esto va a pasar, no podemos negar que esto vaya a ocurrir. Y ¿por qué es importante pensar de forma exponencial? Esto podía ser simplemente un discurso académico. Tener estas tecnologías disponibles para todos nosotros debería ser útiles para nuestra vida. Y esta es la lista Smalley de los planes fundamentales del ser humano en los próximos 30 años. Y vemos los problemas aquí en la lista. Vemos los del 5 al 10 y vemos los problemas de la humanidad. Siempre tendemos a pensar que van a ser la pobreza, las enfermedades, las guerras, pero parece que no. Los problemas son los primeros 4, porque como algunas personas han dicho anteriormente, si no resolvemos los problemas energéticos y el resto de los problemas son también casos de energía, porque el agua es energía, la alimentación es energía y las cuestiones medioambientales, si resolvemos los problemas energéticos de manera adecuada, también resolvemos los problemas medioambientales. Es decir, que si no pensamos de forma exponencial no vamos a ser capaces de resolver estos problemas y si no lo hacemos nuestros problemas van a ser gravísimos en los próximos 20 años para la humanidad. Así que para darles un ejemplo de lo grande que puede ser la manera de pensar exponencial en el problema energético,
2,5 kilovatios por hora por persona son el promedio de consumo energético en estos días por ser humano. Por supuesto, el mundo es muy asimétrico. Hay 5.000 millones de personas que viven por debajo de estos 2,5 kilovatios por hora por día. E incluso muchísima gente vive con mucho más que eso. Estados Unidos está gastando 10.000 kilovatios por persona al año. Así que solo estamos asumiendo que los 1.000 millones de personas que van a venir a nuestro mundo en los próximos 20 años, que deberíamos darles el derecho a tener el consumo promedio, y necesitamos en ese caso 2 teravatios de potencia en los próximos 20 años. No voy a repetir lo que ya he escrito, pero esto es un ejercicio tremendo. No podemos poner 2 plantas nucleares a la semana, porque no he visto esto en la energía, y no podemos tener estas grandes piscinas de algas olímpicas por segundo para crear el biocombustible necesario. Es decir, que este desafío solamente se puede conseguir si pensamos en ahorros de energía, en una producción muchísimo más eficaz, y esto asumiendo que queramos energías limpias. Estos son los 2 teravatios producidos en recursos de energías que no produzcan ningún tipo de incremento en el CO2, en las emisiones de CO2, que consideramos que son el límite aceptable para que el mundo no se caliente todavía más, el planeta no se caliente más. Así que tenemos que pensar de forma exponencial. Yo creo, mi visión es que vamos a tener un futuro solar. Hay proyectos para hacer redes de interconexión con nanotecnología, de tal manera que produzcamos mejor conexión, cables de conexión con semiconductores. Hay un problema de una red mundial de conexiones eléctricas, de tal manera que cuando la mitad del mundo está de día y la mitad del mundo está de noche, podamos intercambiar las producciones. En fin, esto es un trabajo que sigue haciéndose, pero tenemos que pensar con estos pensamientos exponenciales tan grandes, o no vamos a poder ser capaces de resolver todo esto. No voy a hablar de estas tecnologías transformadoras, las 3 tecnologías transformadoras. Tenía esta imagen para un ejemplo. Este es el famoso barco de George Clooney en La tormenta perfecta, cuando está bajando. Así que vamos a experimentar lo que nosotros llamamos la tormenta perfecta de las tecnologías. Tenemos 3 olas llegando. Primero, las tecnologías están creciendo a un ritmo exponencial. No solo eso, la tasa de exponencialidad está creciendo mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos. Así que vamos a ser malos incluso proyectando cómo va a avanzar la tecnología. Y además las tecnologías crecen exponencialmente en tasas exponenciales y están convergiendo. Esto está creyendo una masa supercrítica de pensamientos y de conocimientos que va a superar todo esto. Es muy abrumadora, y esto es lo que nosotros quería explicar en solo 15 minutos, lo que la gente está haciendo. Así que obviamente la primera transformación es la biología. La biología va a ser... Bueno, ya es una tecnología de la información, por supuesto, siempre muy controvertida. Hay gente que dice sí, se aplica en física, pero no en biología. Las proteínas estas no se pueden hacer en un laboratorio. Bueno, seguro que sí que lo van a hacer en un laboratorio, porque una vez que hayamos decodificado la vida y sabemos, es que estamos asimilando el hardware y el software, y lo estamos utilizando en la biología. Tenemos los códigos, el software es el ADN y ya ha sido decodificado, y estamos convirtiendo estos autorreplicantes en hardware. Y los PCs siguen funcionando, y en biología esto es lo que va a ocurrir. ¿Y por qué ocurre esto? Porque nosotros hemos decodificado la forma de vida más compleja, que es la del ser humano. Esto ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo al principio, pero esa capacidad de computación que ha ido creciendo de forma exponencial en los últimos 20 años ha creado todos estos hechos en los que el proyecto del genoma humano comenzó hace más de 13 años. A finales de los 90 se gastaron 3.000 millones de dólares para crear la decodificación del genoma humano, y cuando comenzaron el primer año decodificaron un 1% del genoma humano con una inversión de 100.000 millones de dólares. Así que ellos pensaron con un pensamiento lineal
que, bueno, esto nos va a llevar por lo menos 100 años el de decodificar el genoma humano, nos vamos a gastar miles y miles, trillones, millones de dólares, pero todo fue avanzando de forma mucho más rápida, una tasa mucho más rápida, se crearon billones de teravatios por segundo, eran incapaces de cubrir toda esta información y al final completaron el genoma humano en 13 años. Y 14 años después, James Watson dijo, voy a decodificar con nuevos ordenadores, y lo hizo en 2 años por $2 millones. Y ahora, como todos ustedes saben, algunas empresas lo están decodificando por esto, y probablemente se pregunten de quién es ese tipo en la esquina. Es Andy Warhol. Andy Warhol dijo esta frase tan famosa: puedes ser famoso durante 15 minutos. Todo el mundo tiene el derecho a ser famoso durante 15 minutos. En el 2015, el genoma humano va a ser decodificado por $100 en 15 minutos, así que tendremos 15 minutos de ser anónimos. Todas estas series van a colapsarse porque alguien va a venir aquí en 15 minutos, te van a decir cuál es tu ADN, así que mejor prestar atención a lo que vais a hacer, porque si no vais a tener muchos problemas. Así que, y esto va a pasar, bueno, la biología son tecnologías de la información, tenemos toda una nueva cantidad de programadores, de gente que está saliendo, y vamos a tener lo que nosotros llamamos las partes legales. La gente va a empezar a escribir códigos, vamos a tener todo disponible. Esto es muy similar a lo que ocurre en Internet con las fuentes abiertas. No puedo entrar en detalle en estas páginas, pero navegar por estas páginas web y verán que la gente está descubriendo nuevas proteínas y ponen el descubrimiento de forma abierta para el resto, de tal manera que el resto puede utilizar esa proteína, de tal manera que al final es una base de datos de partes de la vida, de proteínas, y la gente va a empezar a componer vida, y esto va a tener un impacto tremendo en muchísimos campos. Vamos a ser capaces de crear nuevas formas de vida con objetos energéticos, con objetivo energético. Vamos a poder crear bacterias que crezcan muy rápidamente en campos de combustible que están prácticamente agotados, y que van a ser capaces de crear este combustible, de tal manera que algunas empresas energéticas están creando estas bacterias para aumentar, de tal manera que muchas dicen incluso que la crisis del petróleo no va a existir realmente. Igual que en agricultura, también se van a utilizar en salud para los seres humanos. Esta es la medicina personalizada. Es la cola larga esta que se aplica a muchísimos problemas. Obviamente los laboratorios farmacéuticos van a dedicar recursos para enfermedades con un gran número de clientes potenciales. Estas enfermedades atróficas, la farmacología, como saben, están descubriendo moléculas, están comenzando a probar esta molécula, y acaban viendo si 10 años después estas personas no se mueren, pues pueden poner esta molécula en el mercado. Este es un proceso muy largo y muy complicado, porque todos los esfuerzos de la industria farmacéutica es crear cosas que realmente resuelvan un problema sin crear otro problema a la vez, sin ser dañinos. Esto es muy arriesgado, muy costoso y lleva muchísimo tiempo. Si sabemos exactamente los parámetros que podemos resolver, podemos crear estos clientes. También hemos visto impresiones de órganos para el trasplantes. Van a ser cosas del pasado. Una vez que seamos capaces de replicar las células de nuestro propio cuerpo, crear tejidos y crear órganos, y esto se está ocurriendo. Es increíble. La primera impresora de órganos están utilizando el mismo concepto de las impresoras de papel. Tienen estos cartuchos y están poner células, y están recreando, imprimiendo pues partes del páncreas, órganos que son realmente difíciles de reproducir, de tal manera que la biología es una tecnología que se está transformando totalmente. Obviamente tenemos que tener mucho cuidado con esto. Esto es una broma que apareció en el Wire Magazine, y es obviamente cuando podemos pensar que tener disponible estos componentes de vida para todo el mundo, podemos crear desde los biopiratas informáticos
todo tipo de cosas, creando su propia secuencia de ADN. Parece un juguete divertido, pero a lo mejor no es tan divertido. Incluso la nanotecnología, ahora mismo se están utilizando ciertos materiales, pero va a haber una explosión. Probablemente la nanotecnología vaya 10 años por detrás que la biotecnología, así que el pico lo alcanzaremos en el 2030 y vamos a empezar a transformar. Obviamente la nanotecnología está produciendo materiales átomo por átomo, haciendo un ajuste posicional con replicaciones, todo también muy controvertido, porque si no podemos replicar de forma correcta, bueno, pues obviamente no vamos a producir una mesa como esta en una nanofábrica. Tenemos que utilizar catalistas en pequeños componentes. Incluso parte de la solución de los problemas de energías van a venir de la nanotecnología, porque ya sabemos que están desarrollando estas nanopartículas para mejorar la eficiencia de las células, de los paneles fotovoltaicos, solares, para alcanzar desde una eficacia del 15 al 30% a un 40 a un 60%, así que esto va a ser bueno, pero no solamente en energía. No solo vamos a tener la posibilidad de trasladar los fármacos al cuerpo a través de nanobots, sino que tendremos nanobots para reparar el ADN. Así que esto va a ser una tecnología principal del mundo en el futuro. Y la última transformación es la robótica inteligente a nivel nano. Quizás con un desfase de 10 años o quizás con más rapidez, no lo sabemos, pero por primera vez en la historia hemos empezado a entender cómo funciona el cerebro humano. Realmente es la máquina más sofisticada que existe en el mundo y es la consecuencia de millones de años de evolución. El cerebro humano lleva millones de años aprendiendo y cuando descodificamos el genoma humano vemos que somos una especie muy sencilla a nivel de megabytes. Se puede codificar en 800 megabytes sin comprimir y en comprimido entre 30 y 100 megabytes de datos para el genoma humano, es decir, menos que un álbum de fotos de una cámara digital. Es decir, suponiendo que todos los bits de información en nuestro organismo llegan al cerebro, que se atribuyen a bits de datos, solo llegamos a 10 elevado al 9 bits. Y sabemos que tenemos 10 elevado a 18 de capacidad en el cerebro. No sé si me han entendido. Inicialmente el cerebro, incluso suponiendo que toda la información del genoma estuviese en el cerebro, en evolución se ha multiplicado por un factor de 1.000 millones la capacidad de pensar. Es decir, el cerebro humano ha estado aprendiendo. Y esa es la realidad. Estamos creando nuevas interconexiones y estamos aprendiendo. Y mediante la resonancia magnética funcional estamos empezando a ver el funcionamiento del cerebro por primera vez y vemos que, de nuevo, la informática, la superinformática, nos permite ver más de 1.000 imágenes por segundo de un cerebro en funcionamiento, lo que nos cambia totalmente la perspectiva. Los médicos pueden identificar por neurona separada dónde está el dolor y qué es lo que estamos pensando. Y con el paso del tiempo podremos no solo replicar solo los aspectos funcionales del cerebro, porque a fin de cuentas el cerebro dedica gran parte de su capacidad de proceso a mantener vivo nuestro organismo. De hecho, podríamos decir que nuestro cuerpo es el sistema de soporte vital para el cerebro, porque el cerebro tiene que seguir creciendo. No solo eso, pero podremos replicar todo lo que no sea funcional, es decir, pensamientos. Y ahí ya estamos en un terreno más delicado en cuestiones éticas, pero con la potencia informática, con el crecimiento exponencial que hemos visto en informática, podremos tener la capacidad en 2020 de descargar la capacidad del cerebro. ¿Por qué no hacerlo? Desde la perspectiva del hardware y software lo podremos hacer. ¿Lo haremos? Yo creo que sí. Y el último ejercicio que vamos a hacer de todo eso es la ingeniería inversa del cerebro. El cerebro dispone de unos 200 campos y ya hemos hecho la ingeniería inversa de 15 o 16 de esos campos y con el paso del tiempo llegaremos a hacer la ingeniería inversa del cerebro y con ese momento podríamos generar una inteligencia artificial muy potente. ¿Con qué fin? Eso no lo sabemos. Podríamos tener aumento de la inteligencia inicialmente porque para entonces la nanotecnología tendrá la sofisticación suficiente para darnos implantes de
de nanobots para establecer nuevas conexiones. Conocen ya que las neuronas dentro de nosotros disparan cada 5 milisegundos, es decir, un tiempo de conexión muy lento frente a los microprocesadores. Si insertamos 1 millón de nanobots en el cerebro, podríamos generar un cerebro más potente, 1.000 millones de veces más potente dentro de nosotros, sin aumentar la inteligencia individual. No sé si los políticos lo van a poder sustituir con esto, pero a lo mejor un parlamento de este tipo se podría sustituir con un par de servidores informáticos con inteligencia artificial. Habría que pensarlo. Pero vamos a intentar llegar a conclusiones. Hay una cuenta atrás aquí. Tenemos 4 canales, 3 tecnologías. Hemos pasado de 5, 4, 3, 2 y ahora tenemos a 2. 2 nuevos paradigmas, porque todo se convierte en bits. La vida ya se ha convertido en bits a través de la ingeniería inversa. También la naturaleza, porque todos los átomos son bits, porque los nanobots nos permiten llegar a bits. Y una vez que todo tenga bits, llegamos a este cubo. Una vez que tengamos el control de todos los bits, podemos empezar a modificar y crear nuevos materiales y nueva vida. Y el segundo paradigma nuevo es que estamos en una fase de transición. Nos vamos a cambiar a nosotros mismos. Estamos creando los seres humanos versión 2.0. Es importante distinguir lo malo que era la vida en el pasado. Por eso, prever el futuro, tenemos que ser muy optimistas, porque la vida en el pasado era una vida horrenda. En la época de los cromañones estaban todos luchando y morían a los 18 años de edad. Es que había tiempo para matar un solo mamut y el segundo te mataba. Había que morir joven, entonces. Incluso en los Egiptos ancientes morían a los 25. Quizás los faraones llegaban un poquitín más lejos. Y el avance del progreso ha sido muy lento por eso. Creo que Maxwell tiene una cita muy importante de la teoría electromagnética. Murió con 48 años. Si hubiera vivido 15 años más, habría descubierto la teoría de la relatividad 50 años antes que Einstein. Es decir, estas vidas tan cortas también tienen un impacto sobre nuestro propio desarrollo, porque no podemos desarrollar la humanidad con la velocidad que nos interesa. Y si vemos de nuevo este gráfico de la esperanza de vida, es muy difícil seguir avanzando en él. Pero, ¿por qué no pensar que con el paso de los años, con estos avances y soluciones biológicas y nanosoluciones y con un mejor bienestar, podríamos alcanzar a lo largo de los próximos 10 años quizás una esperanza de vida de 150 años? Quizás sea posible. No sé si alcanzaremos tener una inmortalidad a efectos prácticos, pero la realidad es que en los estudios actuales, si podemos eliminar enfermedades en un 50%, la esperanza de vida llega a los 150 años. Y si podemos eliminar el 99% de las enfermedades actuales, lógicamente podríamos llegar a 1000 años, porque morimos por el deterioro biológico. Si detenemos ese deterioro, podríamos vivir 1000 años. Así que el futuro está aquí. El futuro puede ser el 3P, en 3 dimensiones. Hay que pensar en los 3Ps, los peligros, las guerras nucleares, las peores pesadillas del mundo. Lo que tenemos que hacer es prevalecer, que es lo que hacemos ahora mismo. Yo apuesto por la primera P, la promesa. No tiene ningún mérito porque he estado expuesto a lo que está ocurriendo en el mundo y les puedo decir que las cosas van bien. La gente está trabajando mucho para salir de esta tormenta y hay muchos recursos dedicados. Así que yo creo que el futuro va a ser muy, muy optimista y espero que después de estos 20 minutos, espero que compartan esta visión optimista del futuro. Muchas gracias.